Hola amigos, un saludo a todos, mi nombre es Alberto Robles y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. En este caso vamos a estar trabajando con la ley de Ohm, la cual es una de las leyes más importantes cuando estamos en análisis de circuitos eléctricos. Además de las leyes de Kirchhoff que ya las vamos a ver más adelante, pero en este video vamos a estar hablando sobre la ley de Ohm. Bien, básicamente recuerda que en el primer video ya vimos que existía una relación muy grande entre tres parámetros, entre la resistencia, entre la corriente y entre los volts. De una manera más gráfica, esta es la relación que existe. De hecho, por eso puse este dibujo. Para empezar, recuerda que la corriente era el flujo de electrones. Ese flujo de electrones aquí es nuestro muñequito verde, el cual está atravesando este conductor de color azul. Sin embargo, para hacer ese movimiento de electrones, lo que nosotros necesitamos es que haya presencia de voltaje. Es decir, que tengamos este muñequito de color amarillo empujando a los electrones a través del conductor. Sin embargo, recuerda que también te comenté que la resistencia era la oposición al flujo de electrones. Es por eso que este monito de sombrero está apretando a los electrones para que no les sea tan fácil atravesar ese conductor. Entonces, esa es la relación que existe entre estos tres términos: la resistencia, la corriente y el voltaje. De una manera ya más matemática es esto que tenemos aquí, en donde nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm establece que el voltaje a través de una resistencia, la cual tenemos aquí, es directamente proporcional a la corriente que fluye a lo largo de esta, es decir, a la I que tenemos aquí. Es proporcional a esta corriente que tenemos aquí. Ok, de una manera matemática, recuerda, es voltaje igual a resistencia por corriente. Una forma de aprendérsela de una manera más sencilla es decir, viva la reina Isabel, es decir, V de viva, R de reina y I de Isabel. Ok, entonces recuerda que otro parámetro que vimos en el primer video fue la potencia. La potencia, ¿cómo se definió matemáticamente? Como la relación que existía entre el voltaje por la corriente. Entonces, hay muchos ejercicios que me piden calcular la potencia, sin embargo, algunos puede ser un poquito más rápido de resolverlo si tenemos otros parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Esta potencia, con base en lo que nos dice la ley de Ohm, podemos obtener otras formas de calcularla. Es decir, si yo, por ejemplo, en vez de voltaje coloco lo que me dice la ley de Ohm, entonces me quedaría como resistencia por corriente, porque eso es lo que equivale a la V, y todo eso dice que lo multiplique por la I. Si yo hago la simplificación de esto, me quedaría como resistencia por corriente al cuadrado. A esta vamos a llamarle como ecuación número 1, a esta vamos a llamarla como ecuación número 2, y vámonos a la siguiente. Otra forma de calcular la potencia es de la siguiente. Nota que aquí tengo la I, y yo en la ley de Ohm también tengo la I. Si yo despejo a esta I, ¿cómo me quedaría? Esa resistencia está multiplicando, la voy a pasar a dividir y ahora ya me quedó esta nueva función. Ahora, si yo sustituyo el valor de I en esta función, en la ecuación número 1, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como voltaje, que va a multiplicar el valor de I, pero el valor de I es voltaje sobre resistencia. Si nosotros simplificamos eso, me quedaría como V al cuadrado dividido resistencia. Ya estamos a llamarla como ecuación número 3. Ok, entonces de esta forma nosotros descubrimos dos fórmulas más para poder calcular la potencia si no tenemos algunos parámetros. Vamos a darle también un número de ecuación a la ley de Ohm. Vamos a darle, por ejemplo, el número 4. Ok, entonces vamos a hacer uso de estas fórmulas para calcular los parámetros que me piden en los siguientes ejemplos. Para el ejemplo número 1 me pide calcular el valor de la corriente. Entonces, ¿cómo calculo el valor de la corriente? Nota que aquí ya la habíamos despejado, entonces me quedaría como voltaje dividido resistencia. ¿Ya conozco valor de voltaje? Sí, son 2. ¿Ya conozco valor de resistencia? Sí, son 40 kiloohms, lo que equivale a escribir 40.000. Si yo resuelvo esta fracción, me da un resultado de 0.3 por 10 a la menos 3, lo que es igual a escribir miliamperes. Ok, ya tenemos la corriente. Ahora, ¿qué me pide? Calcular la potencia. Vamos a calcular la potencia en la resistencia. ¿Cómo hacemos eso? Nota que yo lo puedo calcular de tres formas, sabiendo el voltaje y la resistencia. ¿Lo conozco aquí? Sí. También lo puedo calcular como resistencia por corriente. ¿Ya conozco la resistencia? Sí. ¿Ya conozco la corriente? Sí.
También puedo calcular como voltaje dividido resistencia. ¿Ya conozco el voltaje? Sí. ¿Ya conozco resistencia? Claro. Entonces vamos a hacerlo de las tres formas para que vean que de las tres formas me da el mismo resultado. Entonces la potencia en la resistencia, utilizando la ecuación número 1, tenemos que es voltaje por corriente. Sustituyendo valores me da un valor de 12 que va a multiplicar a la corriente, la cual es 0.3 miliamperes, o escribir lo mismo a por 10 a la menos 3. Resolviendo esta multiplicación me da un valor de 3.6 por 10 a la menos 3 watts, o lo que es lo mismo a decir que son 3.6 miliwatts. Ok, ya utilicé la primera función, la primera ecuación para calcular la potencia. Vamos a utilizar la segunda, entonces me quedaría como potencia en la resistencia va a ser igual a la resistencia. ¿Cuál es el valor de resistencia? Son 40.000. 40.000 que va a multiplicar a ¿qué? A la corriente, que en este caso ya la calculamos, que son 0.3 por 10 a la menos 3, y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Si nosotros resolvemos esta multiplicación, me queda exactamente lo mismo, me queda 3.6 por 10 a la menos 3 o miliwatts. Utilizando la siguiente ecuación, es decir, la número 3, me queda como voltaje al cuadrado, es decir, 12 al cuadrado, y eso lo vamos a dividir entre la resistencia. ¿Cuál es el valor de resistencia? 40.000. Si nosotros resolvemos esta fracción, me da un valor de 3.6 por 10 a la menos 3, o lo que es igual, miliwatts. Y de esta forma estamos descubriendo que utilizando cualquiera de las ecuaciones 1, 2 o 3, me da exactamente el mismo resultado. Ahora bien, vamos a pasar al ejercicio número 2. Para eso yo voy a borrar todo este procedimiento para que no nos estorbe y pueda hacer el ejercicio número 2 hacia la izquierda. Perfecto, entonces en este ejercicio lo que me pide calcular el voltaje VS, es decir, el voltaje que está entre estas dos terminales, y me pide calcular la potencia en la resistencia. Entonces, nota que aquí ya tenemos una fuente de corriente independiente, la cual me está dando una corriente constante de 0.6 miliamperes. ¿Qué quiere decir? Que esta corriente de 0.6 miliamperes es la corriente que está circulando a través de la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es calcular la potencia, porque nota que aquí tengo corriente, tengo resistencia. ¿Qué fórmula puedo utilizar? La fórmula número 2, en donde me pide tener un valor de resistencia y un valor de corriente. Utilicemos, entonces vamos a decir que la potencia en la resistencia va a ser igual a la resistencia, que en este caso es de 6 kilo ohms, o lo que es lo mismo, escribir a 6.000, que va a multiplicar a la corriente, es decir, 0.6 por 10 a la menos 3, y todo eso lo vamos a elevar al cuadrado. Resolviendo esa multiplicación me da un valor de 2.16 por 10 a la menos 3 watts, o lo que es lo mismo, 2.16 miliwatts. Ok, una vez calculada ya la potencia, ahora sí vámonos a el valor del voltaje. El voltaje VS, ¿cómo se calcula? Utilizando la ecuación número 4, la cual es la ley de Ohm. ¿Qué es lo que nos pide? Tener un valor de resistencia y tener un valor de corriente. ¿Ya conozco estos dos parámetros? Sí. Entonces simplemente voy a sustituir. Me quedaría como resistencia, que son 6.000, o 6 por 10 a la 3, que va a multiplicar el valor de corriente, que en este caso son 0.6 por 10 a la menos 3. Resolviendo esta multiplicación me da un valor de 3.6 volts. Y en este caso ya obtuve los valores que me están pidiendo. Aquí lo importante es que nos aprendamos dos fórmulas nada más, el del voltaje y el de la potencia. ¿Por qué? Porque las funciones 2 y 3 ya salen utilizando una combinación entre la fórmula de la potencia y la fórmula de la ley de Ohm. Ok, entonces espero que todo haya quedado claro. Si quedaron dudas, recuerden que pueden escribirlas en los comentarios y yo con gusto puedo responderlos. Entonces, esa es toda la información por el video de hoy. Espero que todo haya sido claro y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.